Bienvenidos al canal Mundo AC, un lugar en donde podrás aprender acerca de culturas, hechos y personajes desde la edad antigua hasta la edad medieval. Espero te gusten mis vídeos y suscríbete. Esparta era una polis, ciudad-estado, de la antigua Grecia situada en la península del Peloponeso a orillas del río Eurotas. Fue una de las polis griegas más importantes junto con Atenas y Tebas. Esparta surgió como una entidad política en siglo X a.C., cuando los invasores dorios subyugaron a la población local. Esta comarca, áspera, de clima rudo, pero bien defendida, es la Laconia, y en ella se estableció como señor una parte del pueblo dorio. Los dorios fijaron su capital en una antigua villa llamada Lacedemonia, que en adelante tomó el nombre de Esparta, que logró un gran desarrollo, y logró conquistar todo el país, reduciendo a los habitantes a la calidad de súbditos y de esclavos. Hacia el año 650 a.C. Esparta ya era una potencia militar en el conjunto de la antigua Grecia y, gracias a su enorme poderío militar, fue una de las ciudades que lideraron a los aliados griegos durante las famosas guerras médicas contra los persas en la primera mitad del siglo V a.C., donde tendría lugar la famosa batalla de las Termópilas, cuando 300 soldados espartanos comandados por su rey Leónidas lideraron una alianza griega de 7.000 hombres, y defendieron durante varios días valerosamente el desfiladero del mismo nombre ante un ejército de casi 200.000 hombres, retrasando en forma notable el avance de los persas, y permitiendo a la flota ateniense replegarse hacia Salamina, lugar donde ésta obtendría una decisiva victoria marítima. A este triunfo le seguiría la decisiva victoria de Platea, donde tropas espartanas y atenienses lograron expulsar definitivamente al invasor. Sociedad. Esparta fue una ciudad única en la antigua Grecia por su sistema social y su constitución, que estaban completamente centrados en la formación y la excelencia militar. Sus habitantes estaban clasificados en varios estatus, los únicos que poseían derechos políticos eran los denominados espartiatas, que tenían descendencia consanguínea con el pueblo indoeuropeo de los dorios. Llamados también astoi, ciudadanos, u homoioi, pares o iguales, conformaban una minoría privilegiada, pues al momento de nacer recibían una parcela de tierra junto con unos ilotas o siervos, que conservaban toda su vida. Un auténtico espartiata debía ser hijo de padres espartiatas, haber recibido la agogeo o educación espartana, comer junto a los demás ciudadanos en los comedores públicos y poseer una propiedad suficiente como para permitirle sufragar los gastos de su ciudadanía. Conformaban una minoría privilegiada que poseía las tierras, ocupaba los cargos públicos en forma exclusiva y concentraba el poder militar. Los trabajos manuales y de la tierra eran considerados tareas denigrantes para ellos, los que eran realizados por los ilotas, los siervos descendientes de las comunidades campesinas sometidas a la fuerza por los espartiatas. Ejército. Esparta se transformó en la mayor potencia militar de todo el territorio griego gracias a la famosa educación espartana o agogé, un sistema educativo obligatorio, colectivo y público e introducido a partir de las reformas de Licurgo. Enfocado principalmente a transformar a sus ciudadanos en férreos e implacables soldados, preparándolos para la guerra y para defender el honor de su patria. Los futuros soldados espartanos eran preparados prácticamente desde la cuna, pues Esparta practicaba una rígida eugenesia. Después de nacer, cada niño espartano era examinado por una comisión de inspectores del Estado para determinar si era sano y estaba bien formado. Si el niño tenía algún defecto físico se le consideraba una boca inútil y una carga para la ciudad y se lo llevaba al pie del monte Taigeto, donde se le arrojaba a un barranco. Los afortunados bebés que pasaban la inspección comenzaban su largo camino a convertirse en ciudadanos obedientes y valientes e implacables guerreros. Se dice que, para probar su resistencia, los bebés eran bañados íntegramente en vino sin diluir para ver su reacción, que eran ignorados cuando lloraban y también que eran entrenados para no temer a la oscuridad. La educación espartana se basaba en estrictas y rigurosas reglas de disciplina, obediencia y sometimiento a la autoridad. Los padres no educaban a sus hijos ya que, a partir de los 7 años, los niños pasaban a depender del Estado y recibían una instrucción muy severa. A esa edad, para que no se volvieran débiles, eran separados de sus madres e internados en barracones comunales. Allí aprendían a leer y escribir, pero también a sobrevivir en un mundo hostil, aprendiendo sofisticadas técnicas de manejo de armas, técnicas de caza y lucha y dándole una gran importancia a los ejercicios físicos, además de liberarse de los miedos infantiles, la oscuridad, la soledad y las supersticiones.
para que comenzaran a experimentar el rigor y la dureza de la vida castrense. Además, estaban obligados a andar descalzos y a vestir la misma ropa durante todo el año. A partir de entonces, y hasta los 17 o 18 años, la educación se caracterizaba por su extrema dureza, encaminada a crear soldados obedientes, eficaces y apegados al bien de la polis, más que a su propio bienestar o a su gloria personal. A los varones les hacían pasar progresivamente por una serie de pruebas y sufrimientos que tenían el propósito de endurecerlos. A veces, los educadores promovían peleas entre ellos con el fin de estudiar sus cualidades y su valor individual. Les hacían pasar hambre y frío, correr descalzos por lugares pedregosos y dormir sobre cañas que ellos mismos cortaban con las manos. Como los espartanos odiaban los discursos, aprendían a hablar poco y a decir las cosas de la manera más exacta y con el menor número de palabras posible, el llamado laconismo. Se les exigía obediencia ciega y los castigos en caso de desobediencia iban desde morderles el pulgar hasta darles latigazos. Les estaba permitido robar comida, pero si los descubrían eran castigados. No por haber robado, sino por haber sido sorprendidos. Comían comidas frugales pero nutritivas, y por ello se los veía casi desnutridos, pero ágiles y alertas. Los que no conseguían terminar la goje, por cierto, no eran considerados espartanos con derechos. Vida militar. Entre los 18 y los 20 años los jóvenes eran abandonados en el campo para que aprendieran a sobrevivir con sus propios medios. Superar esta prueba de iniciación, llamada criptia, daba a los muchachos la ciudadanía y la posibilidad de incorporarse al ejército. En caso de fracasar, corrían el peligro de convertirse en periecos. Las niñas, por su parte, también acudían a la escuela desde los 7 años. Allí, además de educación, recibían el mismo entrenamiento físico que sus hermanos. Así se intentaba garantizar que, en el futuro, tuvieran hijos más sanos. Los jóvenes espartanos bajo tutela militar, antes de llegar a la vida adulta, debían pasar por un duro ritual conocido como la diamastigosis, una práctica donde eran azotados brutalmente frente al altar del templo de Artemis Orthia para poner a prueba su resistencia física. El nivel de violencia era tan extremo, que los casos de muerte durante el ritual no eran pocos. A los 20 años el espartano recibía las armas de guerrero y los primeros derechos políticos de ciudadano. Hasta los 30 años no era más que un soldado, y aunque podía casarse antes de esa edad, debía vivir en el cuartel. Después de los 30 años, ya era un ciudadano con pleno goce de sus derechos y disponía de un poco más de independencia. El compromiso con las armas era tan absoluto que los guerreros permanecían en servicio activo hasta alcanzar los 60 años. De las tareas vitales, como la agricultura o la manufactura de productos, como se mencionó anteriormente, se ocupaban las clases bajas, que estaban conformadas por los ilotas y los ciudadanos libres de las zonas periféricas a la región de Laconia. Los soldados espartanos, preparándose en todo momento para un eventual escenario de guerra, seguían una dieta estricta. Devotos del culto al físico, comían raciones livianas y casi insuficientes, aunque nutritivas. El plato más imprescindible era su célebre sopa negra hecha de sangre, vino y vísceras. Los ciudadanos con sobrepeso eran ferozmente ridiculizados en público y corrían el riesgo de ser expulsados de su ciudad. Aunque consumían vino, los espartanos se cuidaban mucho de beberlo en exceso, y hasta llegaban a forzar la borrachera de los esclavos para demostrar a los más jóvenes lo peligroso de sus consecuencias. Otra de las instituciones instituidas por Licurgo fue la comida en público. Todos los hombres estaban obligados a pertenecer a una especie de sociedad gastronómica formada por 15 miembros, a la que aportaban con productos como harina, vino, queso, higos y algo de dinero para carne. Estos clubes, además de evocar los conceptos de ahorro y amistad, eran una efectiva vía para mantener la cohesión y la convivencia, así como una escuela para los más jóvenes. Además servían de control para mantener alejada la gula y la obesidad, dos vicios detestados en Esparta. Vencer o morir, el lema de Esparta. Los espartanos se entrenaban para combatir ferozmente y sin miedo, hasta que el último soldado quedara en pie, pues rendirse no era una alternativa en el campo de batalla. Aquellos que por cualquier razón entregaban sus armas, terminaban cometiendo suicidio, empujados por la extrema vergüenza. En las necrópolis espartanas las tumbas solo llevaban la inscripción del nombre del difunto en dos casos, el de las mujeres muertas al dar a luz y el de los soldados caídos en batalla.
La educación espartana estaba orientada hasta tal punto al arte de la guerra que dos de las máximas más conocidas eran vencer o morir, y los espartanos no preguntan cuántos son los enemigos, sino dónde están. Además, era proverbial el consejo que las madres espartanas solían decir a sus hijos cuando estos partían hacia una batalla: vuelve con el escudo o sobre él, en referencia a que mantuviesen el honor y no se rindiesen nunca aunque con ello perdieran la vida. Bueno amigos, ese fue mi vídeo sobre Esparta, espero les haya gustado y suscríbanse.